La toalla del servicio, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 1. Un monumento al egoísmo. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Mateo 20:26. Yo, mí, mío, yo mismo. Estas palabras se destacan en un monumento construido en cierto lugar. Están escritas en sólida letra negra y parece como si formaran una columna. Cada letra está esculpida sobre granito. En la base de ese extraño monumento hay centenares y millares de personas con los brazos levantados, como si estuvieran adorando un altar. Hay además unas palabras escritas que dicen el culto al ego. Alrededor de este monumento hay 4 afirmaciones populares muy conocidas, frecuentemente usadas en los anuncios comerciales. Haga usted lo que quiera. Hágase usted mismo un favor. Usted tiene una deuda consigo mismo. Usted merece algo bueno hoy. Esta es la condición del mundo de hoy. Las personas solo piensan en sí mismas y no en los demás. Le han erigido un monumento a su propio ego. Actualmente se escriben grandes cantidades de libros referentes al egoísmo y a la autosatisfacción, los cuales se convierten en los más vendidos, pues la gente los compra por millones. Aplaudimos todo aquello que levanta el ego y no queremos servir a otros. Esta es la razón por la cual muchas iglesias tienen falta de obreros. Por esta misma razón, muchas personas se divorcian, pues ninguno de los cónyuges quiere servir a nadie, y mucho menos a su pareja. Este egoísmo colectivo causa consecuencias en nuestra sociedad y en nuestra vida personal, tales como el fracaso de empresas, matrimonios y el uso de la manipulación y control de los líderes que dirigen al pueblo de Dios. No existe un espíritu de servicio. Lo único que le interesa a la gente es obtener su propia satisfacción. ¿Cómo fue en el principio de la creación? El hombre fue creado para obedecer, para que fuese señor y siervo, pero debido a su desobediencia y consecuente caída, hubo grandes consecuencias que ya conocemos. Dios hizo al hombre para que fuera señor y siervo, pero el hombre escogió ser señor solamente. Dios le dio al hombre la capacidad de ser un dador y un receptor, pero el hombre escogió ser un receptor solamente. Adán fue creado para que fuese señor y sirviente. En los planes de Dios nunca estuvo que él fuera señor únicamente. Sin embargo, Adán escogió ser servido, sin servir a nadie. Él dijo, yo no quiero someterme y servir. Yo escojo autoridad sin sumisión y señorío sin servicio. Se convirtió en un esclavo del pecado y allí empezó su monumento al ego. Desde entonces el ego vino a ser el Dios y el centro de la existencia del hombre. Alimentar el ego y ser el número 1 se convirtió en su mayor deseo. Básicamente, la naturaleza del ser humano es buscar que le sirvan. A ningún hombre le gusta servir a otros, porque esto va en contra de su naturaleza caída. El concepto bíblico de servir es tener una actitud de dar nuestro servicio como acto de amor, sin esperar nada a cambio. Actualmente en la iglesia se ha perdido el espíritu de servicio, pues solamente pensamos en nosotros mismos y no nos importa nada los demás. Jesús cambió la mentalidad. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En este verso, la palabra arrepentíos significa cambiar la manera de pensar, cambiar la mentalidad. Jesús trajo otra perspectiva de lo que significa el servicio. Él vino para revertir toda vieja manera de pensar, que solo se enfoca en el egoísmo. Si usted antes vivía, pensaba y servía para sí mismo, ahora cambie su mentalidad. Sirva a otros, piense en otros, ame a otros. Pues así es la mentalidad del reino de Dios. Cambiemos la mentalidad de la iglesia tradicional.
Esta mentalidad dice que hay dos tipos de individuos en la iglesia, que son los sacerdotes y los laicos. La mentalidad tradicional es que los sacerdotes son los únicos que tienen dones y habilidades para servir a Dios, y que los laicos son los que se sientan en una silla los domingos y no se involucran en nada más. Pero Jesús viene en contra de esa mentalidad y nos dice que cada miembro del cuerpo es un ministro, es un sirviente y está capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. Jesús vino a cambiar tres mentalidades. La primera mentalidad es que dejemos de vivir para nosotros mismos y hagamos algo por nuestro prójimo. La segunda mentalidad es que solamente las personas que se encuentran en los 5 ministerios, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, son los que sirven o deben servir. Eso no es así, pues cada persona tiene una gracia y un don para llevar a cabo una parte del trabajo en el reino de Dios. Y la tercera mentalidad es que para llegar a la grandeza no hay que enseñorearse ni tomar la autoridad a la fuerza, sino que se consigue por medio del servicio a otros. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Veamos ahora cuál es el significado de la palabra siervo. La palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo. El significado exacto de esta palabra es uno que tiene una actitud permanente de servicio a otros. Es uno que es reducido a servidumbre permanente y que es tan consumido por el servicio que aún su propia voluntad es consumida por servir a otros. Un doulos es un esclavo voluntario del Señor. Si antes era esclavo del pecado, de la droga, del sexo ilícito, del alcohol, del cigarro, de los antidepresivos, ahora voluntariamente, es un esclavo de Jesús y de la gente. Alguien que vive para servir, porque eso es que un doulos es un siervo fiel. ¿Cómo se debe ser un siervo fiel? Un siervo fiel es aquel que hace su trabajo de continuo, sin desmayar, que hace todo aquello que se le ordena hacer y lo hace bien. Jesús fue un doulos. Él permanentemente tenía una actitud de servicio. Por eso se dio por completo a los demás. Él no pensó en sí mismo, sino que en su mente y su corazón estuvieron siempre en servir a su prójimo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, dice Mateo 20:28. Jesús nos habla de su mentalidad acerca de cómo llegar a ser grande en el reino de Dios. Mateo 20:25 al 27 nos dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Jesús empieza hablando y enseñando acerca de cómo los gobernantes y líderes del mundo llegan a las posiciones de renombre para enseñorearse de la gente y tomar autoridad sobre ella, por medio de la manipulación y el control. En su camino a la cima pisotean a todo el mundo con tal de alcanzar una posición alta. Jesús nos dice, de esa manera lo hacen ellos, pero yo les digo, cambien su mentalidad. Y si ustedes quieren posiciones de liderazgo y si quieren tener autoridad sobre otros, tienen que servirles primero. ¿Quién quiere ser grande? ¿Quién quiere ser mayor? ¿Quién quiere ser primero en la fila? ¿Quién quiere ser líder? Jesús nos desafía a buscar la grandeza y el liderazgo de la manera correcta. De antemano, nos da a entender que no tiene nada de malo querer ser primero, querer y buscar la grandeza, siempre y cuando se haga con el motivo correcto y la mentalidad correcta. Verso 26, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. En este verso existen dos palabras que debemos destacar conforme a su significado. La primera es la palabra grande y la segunda es la palabra servidor.
Grande es sinónimo de mega, que significa que tiene mucho tamaño y medida. Grande en grado e intensidad. Grande en rango y autoridad. Por su parte, servidor es la palabra griega diácono, que significa uno que sirve en forma general para ayudar a otros. Uno que sirve aliviando las necesidades de otros, supliéndole para las necesidades de la vida. Uno que sirve a la iglesia y a la comunidad, supliendo cualquier necesidad. Uno que sirve las mesas. Hebreos 6, 1, 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir acerca de su manera de pensar? Toda persona que quiera tener una mega iglesia, un mega ministerio que se mueva con gran intensidad y gran unción, todo aquel que quiera escalar una posición de autoridad en el reino de Dios debe ser un diácono. Es decir, debe ser aquel que ayude en forma general en todo lo que se necesite, aquel que alivie la necesidad de otro en diversas maneras, tales como visitando al enfermo en el hospital, o al que está pasando por un mal momento, supliéndole lo que necesite, ya sea de forma material, espiritual o emocional. La persona que pretenda posiciones de autoridad sobre los demás, tanto en la iglesia como en cualquier otro lugar, tiene que servir las mesas, ponerse la toalla del servicio y entregarse a ayudar a otros. Jesús continúa diciendo en el verso 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será vuestro siervo. La palabra primero en el idioma griego es protón, que significa jefe, líder, cacique, jefe de estado, uno que es primero en rango y autoridad. Del significado de primero hay que destacar una palabra clave. Esta es líder. Y de lo que Jesús nos enseña, debemos resaltar la palabra siervo, para así establecer la estrecha relación que existe entre un líder y un siervo. Esta última palabra en el griego es doulos, que representa a aquel que tiene una actitud permanente de servicio, que es esclavo permanente del servicio a otros. En realidad, lo que Jesús nos está diciendo es lo siguiente: si alguno quiere llegar a ser jefe, líder, jefe de estado o cacique, tiene que ser esclavo permanente de aquellos sobre los cuales quiere gobernar. Tiene que tener una actitud de servicio sobre aquellos que quiere liderar. ¿Cambia su mentalidad? La verdadera grandeza no se logra por medio de enseñorearse sobre la gente, sino siendo el diácono y el doulos de todo el pueblo. Jesús toma la toalla del servicio. Antes de entrar en detalles acerca de lo que Jesús hizo, veamos un poco del trasfondo histórico y las costumbres orientales de aquel tiempo. En los tiempos en que Jesús caminó la tierra, cuando un huésped llegaba a una casa, se tenía por costumbre lavarle los pies, ya que en aquel entonces la gente caminaba en medio de las polvorientas calles de Israel. Los únicos medios de transporte eran los camellos, los bueyes, los asnos y los caballos. Si bien estos animales de carga prestaban una gran ayuda, era dado que cuando hacían sus necesidades sobre las calles, causaban tal suciedad y mal olor, la misma que por supuesto se trasladaba a los pies y sandalias de todos los que diariamente recorrían esos caminos. Después de entender lo que sucedía en aquella época con los transeúntes, transportémonos al momento en que Jesús y sus discípulos, habiendo caminado por largas horas por estas calles polvorientas y sucias, llegan al lugar establecido para su reunión. Todos están esperando que uno de los siervos de la casa se levante y empiece a limpiarles los pies. Pero grande es su sorpresa cuando ven que el que se levanta para lavarles los pies es el mismo Jesús. Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dios no nos confía el alma de una persona hasta que le hayamos servido en el área física y material. En la Biblia amplificada, el mismo Juan 13, verso 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla con la que estaba ceñido. Es tiempo de que como creyentes, líderes, servidores públicos o gobernantes, tomemos la toalla del servicio y empecemos a ayudar a la ancianita que vive en la casa vecina a la nuestra. Es tiempo de que le sirvamos a las personas antes de predicarles de Jesús. Tomemos una actitud diferente. Cada uno de nosotros debe cambiar la mentalidad vieja de que solo son los ministros los que deben hacer el trabajo en la iglesia. Todos debemos participar y dejar de vivir para nosotros mismos. Cambiemos para bien. Entendamos que cada miembro del cuerpo tiene una gracia, tiene un don, un talento, una habilidad con la que puede servir a Dios y a sus hermanos. Tomemos la toalla y limpiemos la suciedad, el polvo de todo lo que el pueblo ha recogido en su caminar. A las personas no les importa cuánto usted sabe hasta el momento en que reconocen lo importante que ellas son para usted. La mayor expresión de amor es servir de una manera desinteresada. Cada uno de nosotros debe cambiar la mentalidad del viejo hombre que aún nos acompaña y recibir la mentalidad renovada de Jesús. Servir es dejar de ambicionar, ser siempre el que recibe, para buscar la oportunidad de dar. No ser uno que guarda rencor, sino uno que perdona. No ser uno que guarda apuntes de lo que le han hecho, sino uno que olvida. No querer llegar a ser líder a costa de pisotear a las demás personas, sino sirviéndolas. Si usted está dispuesto a invertir más que la mayoría y si realmente ama a Dios, entonces comience a olvidarse de sí mismo, de pensar en lo suyo y comience a servir a otros. Cambiemos nuestra mentalidad. Cada uno tiene una gracia dada por Dios y todos podemos dar algo de lo que tenemos. Cuando nos encargamos de servir y ayudar a otros, entonces Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos.